conozcamos al Dios de la gracia. Repita conmigo, conozcamos al Dios de la gracia. Y para ello le voy a pedir que vaya en su Biblia al libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Este versículo comienza con una pregunta que al mismo tiempo refleja asombro y admiración, porque dice así Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Le repito, el título de este mensaje es: conozcamos al Dios de la gracia. Creo que una de las cosas que contribuye a que muchos de nosotros o despreciemos a Dios, o no lo valoremos y lo disfrutemos, porque tener a Dios no es tener una religión, tener a Dios es disfrutarlo. Repito, tener a Dios es disfrutarlo. Mucha gente rechaza a Dios, o mucha gente que decimos conocer a Dios, escuche, no lo disfrutamos. ¿Cómo es eso? A Dios hay que disfrutarlo, sí, como se disfrutan los hijos hacia los padres hacia los hijos. Yo encuentro que Dios se deleita y se goza en nosotros. Dice que cuando nosotros oramos, el Señor se goza. El gozo del Señor es la oración, el clamor de los justos. Yo encuentro en la Escritura que Dios tiene un afecto, un anhelo especial. Dios se goza con sus hijos como usted se goza con los suyos. Pero la pregunta es: ¿usted está gozando a Dios? ¿Usted está disfrutando a Dios? Y todo eso va a depender de qué tanto valora usted a Dios. Y su valoración a Dios va a estar basada en qué tanto usted y yo lo conocemos. Mucha gente no conoce a Dios, no conoce a Dios como Dios quiere que se le conozca. Y muchos de nosotros tal vez tampoco conocemos más allá a Dios. Tal vez lo conocimos y vinimos a Él porque estábamos enfermos y Dios nos sanó. Y lo conoce como el sanador. ¡Qué bien! Eso es verdad, pero Él es mucho más que un sanador. Tal vez usted lo conoce porque tenía un problema financiero muy fuerte y Dios lo ayudó y milagrosamente suplió y abrió puertas y usted salió de ese problema financiero. Entonces usted lo conoce como el Dios que suple. Pero Él es mucho más que el Dios que suple y que el Dios que sana. Tal vez usted estaba muy triste por una pérdida muy fuerte en su vida, un dolor muy grande, y usted conoció el consuelo de Dios. Él es consolador, pero Él es mucho más que el consolador, que el que suple o que el que sana. Y podría hablar así de muchas cosas, pero yo encuentro que a veces nosotros cometemos el mismo error que cometió la gente en el Nuevo Testamento, porque algunos seguían a Jesús, le doy un ejemplo, porque era un espectáculo ver cómo Jesús obraba los milagros de sanidades sobre los ciegos, sobre los cojos, sobre los leprosos,
No se diga resucitar un muerto, era todo un espectáculo. Mucha gente tal vez lo seguía por el morbo de ver espectáculo. Escucha esto. Hubo gente que le siguió al Señor por los convivios. Por los convivios. Imagínense allí junto al mar de Galilea, que por cierto es un lugar precioso, y de repente el Señor multiplicando los panes y los peces. El desayuno judío incluye peces, miel, dátiles, higos, pan de trigo. Imagínense aquellos convivios, no sé, un poquito de mantequilla y una multitud comiendo, y Jesús invita, porque de 5 panes y 2 peces la multitud comía cuando Jesús oraba y eso se multiplicaba. Y hubo gente que siguió a Jesús solamente porque se ponía bueno el pan y los peces. Y el Señor les dijo a unos: ustedes me siguieron, y dice la versión antigua, porque comieron y se hartaron y les gustó. Pero no me sigan por eso, no me sigan por el pan que perece, sino el que permanece. Yo soy el pan que descendió del cielo. Escuchen. Mucha gente seguía a Jesús por motivos diferentes. Pero si usted solamente lo conoce como el sanador, como el hacedor de milagros, como el que suple o como el que consuela, no quiere decir que usted conozca bien a Dios. Porque si usted percibe a Dios solamente bajo una sola faceta, se va a encontrar que en un momento de su vida esa ausencia de conocer más ampliamente a Dios va a ser necesaria para poderse sostener en su relación y en su caminar con el Señor Jesús. Escuchen. Algo que me llama mucho la atención es que a veces como iglesia no terminamos de conocer al Dios de la gracia. ¿Qué es la gracia? La definición de gracia es el favor que Dios tiene y hace para con el hombre pecador y que nosotros no lo merecemos. Eso es gracia. Dios me ama porque Él decide amarme. Él se acerca a nosotros porque a Dios le plugo del puro afecto de su voluntad. Yo no puedo ganarme el favor, la atención, la misericordia de Dios. Todo esto es por gracia. Es pura iniciativa que nace del afecto de Dios. Y yo encuentro que nosotros a veces batallamos para entender y para comprender esto. Porque mire, si usted conoce al Dios que consuela, al Dios que suple y al Dios que sana, va a ser insuficiente. Usted tiene que conocer al Dios que al apóstol Pablo se le llenaba la boca de decir: al Dios de toda gracia. Y el pasaje que he escogido el día de hoy es un pasaje que nos ayuda para hablar de ese Dios de gracia que nosotros tenemos que conocer. Comenzamos en este versículo con una pregunta. Válgame la comparación. Usted ha ido a un restaurante muy famoso que es entre una pregunta y una exclamación y que vende hamburguesas. ¿Sabe cuál es? Whataburger. ¿Verdad que sí? Es una exclamación. ¿Qué hamburguesa? Ellos dicen frente a todas las demás hamburguesas: ¿qué hamburguesa es la nuestra? Yo veo al profeta Miqueas parado en la historia, considerando el carácter divino y el carácter humano. El carácter humano de su pueblo, Dios dice: pueblo contumaz, duro de cerviz, infieles, generación de malignos. Bueno, muchas cosas negativas.
en el factor humano. Y ahí entramos nosotros como su pueblo. Pero del otro lado, en el carácter divino, dice Miqueas, esta relación no podría ser posible si del otro lado no hubiese un Dios incomparable, un Dios sin igual. Entonces Miqueas se para en la historia, en los tiempos, frente a todos los dioses habidos y por haber, los dioses de los cananeos, Astarte, Astarot, los dioses de Babilonia, los dioses de los caldeos, los dioses de los egipcios, los dioses de los asirios y los dioses de todos los tiempos. Y el profeta Miqueas dice: yo tengo algo que decir con respecto al Dios de Israel. El Dios de Israel no tiene otro Dios que se compare a él. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. ¿Qué Dios como tú? No hay un Dios como el Dios nuestro. El Dios que Pablo dice, el Dios de toda gracia. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay otro Dios como nuestro Dios? Déjenme le digo por qué. La única diferencia, por así decirlo, bueno, entre muchas, no es la única, pero una de las diferencias más gloriosas entre el Dios verdadero y los dioses con D minúscula es que el Dios de la Biblia, el Dios real, tiene un carácter, tiene una conducta, tiene un criterio, tiene una manera de tratarnos que nadie nos puede tratar igual que Él. Y la primera característica que yo encuentro es que este Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios ¿qué? Perdonador. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Escuchen, de nada me sirve que Dios me supla. Hay gente que Dios le ha suplido, porque Dios escucha la oración. De nada me sirve que Dios me sane. De nada me sirve que Dios me consuele si Dios no atiende a mi necesidad principal. Y mi necesidad principal es el perdón de nuestros pecados. No sé si me está entendiendo. Tiene su lugar la sanidad divina, tiene su lugar la provisión de Dios, tiene su lugar el consuelo de Dios, pero más maravilloso es entender que Él resolvió el problema más grande que usted y yo teníamos, el problema que no podíamos resolver, y me refiero al problema del perdón de nuestros pecados. Y el profeta Miqueas dice: no hay un Dios tan maravilloso, tan grande, tan sublime como tú, porque lo que tú tienes, Señor, es que tú perdonas la maldad. Dios perdona. Si algo se caracteriza a Él es porque es el Dios que perdona. Y es el Dios que toma la iniciativa de ofrecer el perdón. Es el Dios que sabe que lo que más necesita el hombre para estar en paz con su conciencia y para estar bien, escuche, con los demás, es el perdón. Porque el perdón nos libera. Alguien diga amén. El perdón nos da paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El perdón no solamente nos da paz, el perdón nos da libertad. El perdón libera. Mucha gente vive esclava de muchos manías, hábitos y vicios porque trata de callar y evadir la voz de su conciencia, que no hay una reconciliación. Pero qué maravilloso es esto, que este Dios que nosotros no vemos, pero que creemos que está aquí, que Él prometió estar con nosotros donde dos o tres estemos en su nombre, ese Dios que es espíritu, ese Dios que abrió el mar rojo, que liberó al pueblo de Israel, que envió a su hijo a morir en la cruz, ese Dios está aquí y le quiere perdonar y le quiere liberar
gozo. El perdón da paz, el perdón da libertad y el perdón da gozo. Wow. Por eso Dios lo pone en una de sus características. Escuche, a veces nos presentan a un Dios iracundo, implacable, inmisericordia, a un Dios burocrático. Vivimos en un mundo burocrático. No sé si me está entendiendo. Burocracia, una oficina, un buró a otro, una persona a otro para lograr un propósito. Dios no es burocrático. Nos enseñaron un Dios que hay que decirle a Pedro, que está más cerca de él, que a su vez Pedro le diga a la mamá de Jesús. Y entonces la mamá de Jesús se arme de valor, vaya y lo convenza de que no sea tan malo, que nos escuche y que nos perdone. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de gracia dice: entraos pues confiadamente, con libertad, al trono de la gracia. El Dios de gracia dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. El Dios de gracia dice: todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Este Dios está ahí, listo, presto, dispuesto a perdonar. El perdón, escuche, por eso en Dios vemos unos atractivos o virtudes o características iniguales de Él. Él perdona, pero el perdón divino no es como el perdón humano. El perdón divino es un perdón donde Dios olvida. Él te quita la culpa. Nosotros tenemos la tendencia a decir: perdono, pero no olvido. Bueno, estoy sorprendido de esta iglesia tan santa, tan maravillosa. Pero nuestra naturaleza es: te perdono, pero no se me olvida. Ya van 2, ya van 3, y llevamos un baúl de resentimientos donde vamos almacenando, ¿sí? Por eso tenemos ese dicho los mexicanos que dice: ya me llenó el buche de ¿qué? De piedritas. ¿Cómo dirán hacer para traducir eso? Dicen que cuando yo digo algo así, que nomás le dicen a la gente que habla inglés: usted ríase. Ok. Nosotros decimos: ya llegó al colmo, porque almacenamos. Pero qué maravilloso es que Dios, cuando Él perdona, Él olvida. Le dije que Él olvida. Si usted le pregunta a Dios por sus pecados pasados, Él le va a decir: yo no me acuerdo. Él hace, como se le llama en inglés, dismiss. Él quita los cargos. No hay más delito que perseguir. No hay más culpa ni culpable. No hay transgresión ni transgredor. Escuche, en la cruz del Calvario, cuando Jesús ha derramado su sangre, hay una expresión que Él dice, que la celebramos en las 7 palabras: consumado es. Todo está hecho, todo está pagado, es lo que está diciendo. Esa expresión proviene de que en el antiguo Israel se ofrecía un novillo, un cordero por el pecado. Escuchen, una víctima inocente en propiciación por el pecado. Entonces, la imagen de eso era que se sacrificaba, se hacía pedazos ese animal en el altar y luego se incineraba. Y cuando se terminaba de quemar,
totalmente, el sacerdote decía: consumado es. Lo que le estaba diciendo es: entraste culpable, entraste con juicio sobre ti, entraste con cargos sobre ti, pero porque hay una víctima inocente que muere en tu lugar y se consume hasta lo último, ahora no tienes ningún delito que perseguir. No sé si me está entendiendo. La Biblia nos dice que el acta de decretos que nos será contraria. Yo no sé cuánto ustedes saben lo que es un proceso judicial, un proceso penal, que es ir ante un juez y enfrentar a un fiscal, y que el fiscal diga: estos son los delitos, estos son los cargos, señor juez, y pedimos tanto de sentencia, tanto de cárcel para esta persona. Ese es el trabajo de Satanás. Vino y le dijo al Padre: estos son culpables de esto, y la lista era grande y era amplia, y nosotros no podíamos pagar, redimirnos a nosotros mismos por nuestras propias culpas. Nos enseñaron que yo tenía que hacer buenas obras para que mis malas obras al final las pusiese Dios en una balanza, y eso es una vil mentira que no existe ni en la teología judía, mucho menos en la teología cristiana del Nuevo Testamento. Nos enseñaron mal, eso no tiene sentido, porque cuando el hombre se quiere redimir a sí mismo, el hombre no se puede justificar delante de Dios, el hombre no puede salvarse. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Dios me creó para hacer lo bueno, y si hago lo bueno no tengo de qué jactarme, pero aún lo mejor que yo pueda hacer no me alcanza, no es suficiente para pagar por mis culpas. Pero cuando nosotros no podíamos con el acta de decretos que nos era contraria, Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario tomó esa acta de decretos que nos era contraria. Imagínense todos sus pecados, todos nuestros nuevos pecados, culpas, iniquidades. Y en la antigüedad, en aquel tiempo, cuando se hacía o cuando se desechaban cargos, se anulaban los cargos, una persona comprobaba que era inocente, esto era lo que procedía. Aquella acta de decretos se traspasaba, y al traspasarse, automáticamente aquel documento ya no tenía validez. En un sentido figurado, dice el apóstol San Pablo, que cuando Jesús estaba en la cruz, tomó el acta de los decretos que nos eran contraria y la clavó sobre la cruz. Digamos que figuradamente, no solamente estaba la mano y la madera de la cruz, estaba la mano y estaba el acta de decretos que era contraria. Y cuando aquellos clavos entraron en el cuerpo del Señor, también fue suficiente el sacrificio para quitarte todos tus cargos, toda culpabilidad, y ahora tú puedes ser perdonado y no hay nada ni nadie que te acuse. Alguien diga amén. Por eso la Escritura dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Fue olvidada, fue quitada del medio. Solamente se olvidaban los cargos cuando eran quitados del medio. Él olvidó nuestros cargos. Por eso nos llama justificados. Por eso nos llama nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escuchen, pasaron, todas son hechas nuevas. Pero algo que me llama también la atención de las virtudes del Dios de la gracia, wow, es que esta relación no podría ser si Él no tuviera una naturaleza compasiva. La naturaleza de Dios es compasiva,
porque trata con gente imperfecta. Y miren cómo nos muestra esa naturaleza compasiva. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Cuántos batallan para perdonar? Levanten su mano. Prendan una veladora a todos los demás, por favor. Batallamos para perdonar. ¿Y saben por qué batallamos para perdonar? Porque somos más dados a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Te quito de Facebook. Quieren que Facebook ponga no solamente de me gusta, sino que pongan una también que sea así. Y ahí van, dándole a la gente lo que quiere. Somos tardos para perdonar, batallamos para perdonar. Somos un poquito obstinados. Nuestra naturaleza tiende a la venganza. Escuche, somos vengativos. Alguien diga aleluya. Tenemos la tendencia a vengarnos, pero Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Él no nos da por lo que nos merecemos, y esto usted tiene que entenderlo. Es que dijo una hermana, hermano, es que a mí me enseñaron que San Lorencito, si no cumplías la manda te quemaba, por eso yo vengo a la iglesia y quiero cumplir. No, déjeme le digo una cosa. Si usted no cumple lo que le ha prometido, a lo mejor se priva del cumplimiento de algunas bendiciones, pero Dios no le va a enviar fuego. Dios no saca la vara y le da el barazo. En cuanto hacemos mal, es más, yo encuentro algo. Y esto es más poderoso que la vara. A veces cuando nosotros hacemos mal, lejos Dios de agarrar la vara, primero nos hace el bien. Y se siente uno avergonzado. Por eso Él nos dice, si tu enemigo tiene hambre, agarra la vara, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Y sabe por qué Dios dice? Porque Dios dice, lo que sé yo es que lo que tú quieres es vengarte. Y si te quieres vengar, no le hagas el mal, hazle el bien. Porque así es el corazón de Dios. Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Dice que Él nos retuvo para siempre su enojo. Primero que nada, señoras y señores, Dios se molesta por el pecado. Dios sí se ofende por el pecado. Y Dios sí se molesta. Pero dice que no retiene para siempre su enojo. Relaciones humanas, matrimonios. ¿Quién es más el que busca la reconciliación? A ver otra vez. ¿Quién es? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, le voy a preguntar a los hombres, ¿quién busca primero la reconciliación en los conflictos matrimoniales? ¿Los hombres? A ver, mujeres, ¿ustedes creen que eso es cierto? ¿Cuántas creen, mujeres, que el hombre es el que tiende a buscar la reconciliación primeramente? Bueno, puede variar. Según la Biblia, debe ser la mujer la que primeramente busca esto. Y hay Biblia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La blanda respuesta calma la ira. El hombre y la mujer lo calman, amansa fieras. Pero en muchos casos, uno de ellos es obstinado en no perdonar porque cree que esto le exalta su carácter y su orgullo y dice, yo así soy y así me quieren bien, así. Y ahí está el pobre marido, mujer, contentándola.
para que haya reconciliación, tiene que haber alguien que toma la iniciativa. Y déjenme les digo una cosa, porque hay matrimonios en la iglesia que viven enojados. Dice la Biblia, si te enojas, no peques. Fíjese que Dios no dice que enojarnos sea pecado. Dice, pero si te enojas, no peques, que no se te pase la pasión, el sentimiento. Segundo, no te vayas a dormir enojado. Aló. Bienaventurados los esposos o bienaventuradas las esposas que dicen, no importa quién la regó, lo importante es dormir contentos, abrazaditos. Amén. ¡Qué feo! Es que no solamente Donald Trump quiere levantar un muro, a veces ponemos un muro nosotros. Y ella se envuelve así como flauta y burrito entre varias almohadas. Y ahí está el esposo, viejita, Ani, como le diga. Pero a veces también son ellas al servir. Yo conocí el caso de un hermano que se enojaba con la esposa y se encerraba él en el cuarto. Entonces le decía, entonces tú la privas de tus encantos cuando tú te enojas, viejo. Qué feo es cuando duramos enojados por tiempo. ¿Qué tienes? No me hables. ¡Qué feo! Yo dije, qué feo ser rencoroso. ¡Qué feo no aceptar una reprensión y asumirla con alegría y con una actitud positiva! Porque muchos de nuestros pleitos es porque a veces nos señalamos cosas incorrectas. Y a nadie, no he conocido a alguien que lo reprendamos y se suelte brincando de alegría. Nadie, hasta ahorita no he conocido a nadie que le llamemos la atención y salte de alegría. No, si salta toda la carne que traemos encima. Pero qué bonito es imitar a Dios. ¿Se enoja? Sí se enoja, pero Él no guarda para siempre el enojo. Wow. No retuvo para siempre su enojo. Cuando retenemos el enojo, dice la Escritura, no se ponga el sol, no te vayas a dormir, no te acuestes enojado, porque le vas a dar cabida al diablo. Porque un enojo se convierte en resentimiento, y un resentimiento se puede convertir en raíz de amargura. Y después están diciendo las mujeres, no estoy gorda, estoy llena de resentimiento. Un enojo que se extiende se vuelve en resentimiento. Un resentimiento que se acentúa se vuelve en amargura. Y una persona amargada, ay Diosito, que nos ayude. Porque la gente amargada envenena, contamina todo lo que está alrededor. Bendito sea Dios, que Dios no es como San Lorencito que te quema. Alguien diga amén. Bendito sea Dios, que Él no es como los dioses paganos que exigen sacrificios humanos. No, el Dios de la Biblia no retiene para siempre el enojo. Él te ama tanto que no puede permanecer enemistado. ¡Qué bonita es la reconciliación! Al estilo ranchero. Lo bonito de los pleitos conyugales es cuando hay reconciliación, ¿verdad, Chuy? Cuando hay reconciliación, se acabaron todos los resentimientos, los malos entendidos, las palabras hirientes, todo cambia. ¡Qué bonita la reconciliación! Le digo de paso, la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Oiga, pero si estamos como el perro y el gato en la misma casa, ¿qué ministerio de reconciliación vamos a traer? Escuche, qué bonito es cuando alguien dice, mira, si me ofendiste, viejo,
heriste mi susceptibilidad, me lastimaste mis emociones, que para allá, que para acá. Pero te amo tanto, viejo, que aunque sí me hiciste, me dolió, no puedo estar enojado contigo, mi puchunguito. Qué bonito, es lo bonito. Alguien diga aleluya. Dios dice, la raza humana, el género humano, aún mi pueblo me ha ofendido. Aún mi pueblo me ha dejado por lo que no aprovecha. Aún mi pueblo es ligero y liviano en su relación conmigo. Aún mi pueblo a veces solamente me busca para pedirme, pero no me busca para conocerme. Pero por encima de todo eso que yo podría tener como argumento para mantener el enojo, dice el Señor, es más grande mi amor por ti, porque con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Alguien diga aleluya. Dios no retuvo para siempre su enojo. ¿Y sabe por qué? Porque Él se deleita en tener misericordia. Hay veces cuando tenemos que mediar en un matrimonio, a mí me gusta siempre terminar con esto. Hermanos, les voy a dar un tiempo para que se abracen, ya se aclaró todo, abacho, becho, y yo me salgo si quieren. Pero qué feo que a veces las está escuchando uno así. No, pues tú. Qué feo es eso, hermano, de veras. Y eso nos pasa con los hermanos aquí que hablan en lenguas y que traen Biblia. Porque nosotros no nos deleitamos en hacer misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Cuando Él prodiga el perdón, Él se deleita. Y nosotros perdonamos de esta manera. Pero haz de otra. No te vuelvo a pasar otra. Dios no es así. Dios dice, te perdono, me gozo en perdonarte, me gozo en restaurarte. ¿Cómo no te voy a perdonar si yo te amo? Di lo más valioso que yo tenía, lo di en la cruz por ti. Yo te amo. Y Dios se deleita en hacer misericordia. Tenemos que aprender eso de Dios, hermanos. Cuando usted ve, porque hay gente que hasta se jacta. Dice, hermano, nomás porque yo soy maduro y espiritual, lo voy a perdonar. Sí, tú, cállate. Si usted es maduro, ni siquiera se jacta, usted perdona, usted busca, usted toma la iniciativa. Qué linda esa gente, hermano, que no se la vive guardando resentimiento. Qué bonita esa gente que toma la iniciativa por el perdón, por reconciliar, por estar en armonía. Ahorita estaba hablando con un grupo de hermanas y le decía, hermanas, el principio más grande del discipulado es el amor. Si usted ve algo que llamó la atención de los primeros discípulos, no es que dijeron, wow, qué llenos de poder, wow, qué intelectuales. No, dijeron, mirad cómo se aman. Tenemos que aprender a amarnos, a sobrellevarnos y a soportarnos, porque algunos son medio pesaditos. Qué silencio. Y tenemos que amarnos y tenemos que sobrellevarnos, porque el amor cubre multitud de pecados. Y cuando hay amor, escuche, cuando hay amor, todo problema se soluciona. Y como Dios tiene amor por nosotros, Él puede resolver sus diferencias con nosotros. Por último, esto me encanta de Dios. Él actúa pacientemente una y otra y otra y otra vez. Apunte estas palabras, las dejo de tarea. Clemente y longanimidad. Yo a veces digo, bromeando, cuando no alcanzo algo, hay un hermano más alto. A veces le digo, usted que habla buen inglés, pero si es más alto, le digo, hermano, abusando de su longanimidad. Pero investigue qué es esa palabra, clemente y longanimidad. Clemente es alguien que sabe que la otra persona
va a seguir teniendo faltas, pero va a estar dispuesto ahí para ayudarlo. ¡Wow! Clemente es el coach que es paciente con su discípulo. ¿Quiere que le diga una cosa? Baby tiene varios coaches. Hay un coach que es más firme, pero hay otro coach que todos los niños lo siguen porque es muy paciente. ¿Aló? Es muy paciente. Dios es un coach paciente. Dios te dice, good try. No fue así, pero vamos para adelante. Dios nos trata con longanimidad. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Deténgase ahí. Pedro, te dije que me ibas a negar. Sin embargo me negaste. Pero aquí estoy. Apacienta mis ovejas. Aquí estoy. Vamos para adelante. Dios sabía cuántas veces le íbamos a fallar. Dios sabía, perdóname, que somos cabezones, que somos obstinados, que somos rebeldes, que somos negligentes, pero Él vuelve. Esto yo no lo entiendo, hermano. Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Cuando Dios deja de tener misericordia, siempre va a tener misericordia. Aún la gente que se ha ido a la condenación, el corazón de Dios ha llorado porque Él no quiere que nadie se pierda. Y esto me encanta de Dios. Alguien que mantiene la iniciativa de seguir adelante con una persona es alguien que no pierde la paciencia. Alguien que todavía sigue creyendo que esa persona puede cambiar. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar incómodo? ¿Cuántos tienen algún familiar incómodo? En mi casa hay un adicto por muchos años. Por ese adicto, mi madre buscó a Dios. Nos hemos ido entregando todos, menos él. Ha estado en todos los centros de rehabilitación, habidos y por haber. Cristianos, no cristianos. Ha hecho y deshecho. Pero a veces nosotros hemos quitado el dedo al renglón y le decimos a mi mamá, ya no vaya a Juárez, ya no gaste su tiempo, usted lo ha ayudado mucho, mire cómo está cansada, mamá, ya déjelo que él batalle un poco más. Pero mi mamá siempre está creyendo que él puede cambiar. Y muchas veces le ha dicho, ahora sí, mamá, salgo del centro de rehabilitación y ya no voy a hacer lo malo. Y a veces dura un poco y vuelve de nuevo. Pero a diferencia de todos mis hermanos, la que siempre está creyendo que Él puede cambiar es mi mamá. Así es Dios. Así trabaja la clemencia. Así trabaja la longanimidad. Dios no te etiqueta ni te considera un caso perdido. Dios dice, tarde que temprano se va a ocurrir y va a operar un cambio en tu conducta, tarde que temprano. Porque cuando Dios ama con clemencia y Dios ama con longanimidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Pero déjeme le digo una cosa. Hay dos tipos de culpas. La culpa del que no conoce a Dios y no soporta su conciencia, y la culpa de los que conocemos a Dios y todavía pecamos. Y ya no solamente la conciencia, es el Espíritu Santo que a veces nos redarguye, pero también es la voz del diablo que nos dice hipócrita, porque el diablo es bueno para eso. Y fíjese cómo trata Dios en un perdón. Porque hay perdón para eternidad y hay un perdón de comunión. ¡Wow! La manera en que yo sé que soy de Dios es porque cuando peco ya no me siento mal. Y déjenme le digo una cosa. El sentimiento de culpa a veces puede ser tan terrible, tan traicionero, tan profundo, tan doloroso, que a mucha gente la lleva al suicidio. Muchos han dicho, no, si no cambio, ¿para qué estoy en la iglesia? Mejor me voy. ¿Para qué estoy de hipócrita? Mejor me aparto. Escuche, y gente se tira al vicio, al suicidio, porque no saben cómo lidiar con la culpa. Pero me encanta cómo Dios
ofrece un perdón de comunión a los que han decidido seguirles, y en una forma en la que Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos entender su gracia. Escuche, lo que le voy a decir a continuación no es para que usted continúe pecando y diga que al cabo Dios me perdona. No pretende eso. Lo que le voy a decir a continuación es algo que lo tiene que mover a usted a la reflexión, que tiene que enternecer su corazón y decir: Señor, si me voy a guardar de pecar, no va a ser por temor, va a ser por amor a ti. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Quiero que vea conmigo el último versículo, el verso 19, donde dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. Escuchen, el perdón de Dios es tan profundo, tan poderoso, que me encanta el lenguaje figurado que usa la Biblia para describir una verdad espiritual. Lo más correcto ante un difunto es sepultarlo. Es lo más correcto, lo más correcto. Se dice que el proceso de duelo se extiende más cuando conservamos las cenizas. Se recomienda que las mismas cenizas se arrojen en un lugar especial bajo una ceremonia, porque tener las cenizas es todavía tener ahí un recuerdo, es extender el duelo. Escucha, por eso Dios habla del sepulcro, porque un difunto ya no tiene que tener lugar en el mundo de los vivos físicamente. Escucha eso. Dios dice que así como un difunto tiene que ser sepultado, Dios dice: hay cosas en tu vida que el diablo las quiere mantener como vivas en un sentimiento de culpa, pero para mí es algo que ya no pertenece a esta vida y yo lo he sepultado. Él sepultó, Él enterró, Él tapó. Ya no está a la vista de Dios ni tu culpa ni mi culpa, porque su perdón es tan amplio que Él sepultó nuestras iniquidades. Oiga, pero me llama la atención cómo Dios sepulta nuestras iniquidades. Dice: y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El mar más profundo, el Océano Pacífico. Al Océano Pacífico es un poquito más de 7 kilómetros de profundidad. No se puede llegar hasta lo más profundo del Océano Pacífico, pero cerca de unos 2500 años antes, más o menos, antes que National Geographic explorara el Océano Pacífico, Dios, el creador de todo, usando una ley del mundo natural, porque la ley de la gravedad en el Océano Pacífico, lo que logre caer allá adentro, en lo profundo, no puede salir jamás, porque es tan fuerte la fuerza de gravedad que lo que llegue al fondo del Océano Pacífico no puede salir jamás. Dios dice, haciendo el perdón: lo que yo sepulto de tu culpa no puede jamás salir a la superficie. Así es que yo encuentro que el diablo, cuando yo no conozco esto, cuando yo ignoro la gracia, la amplitud de la gracia de Dios, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Te va a recordar tu vida pasada, te va a recordar tus culpas, tus faltas, tus pecados, y va a venir y te los va a desplegar en tu cara. Y si tú no conoces al Dios de la gracia, escucha, te vas a desplomar, te vas a desmoralizar. Pero cuando tú entiendes la gracia de Dios, dice la biografía de Martín Lutero, que el diablo le dijo: ¿cómo crees que un hombre imperfecto y lleno de faltas va a ser capaz de transformar la iglesia? Estás equivocado.
Martín Lutero le dijo a Satanás: tú eres esto y eres aquello, eres el otro, y le hizo una lista grande. Pero Martín Lutero le caracterizó un mensaje: solo gracia, sola escritura, sola fe. Y la luz de Martín Lutero, lo que Dios le iluminó a Martín Lutero, es que en aquel tiempo, amados hermanos, para ganar el perdón según la doctrina católica, se tenía que subir un altar de Roma, y cada escalón había que decir una cantidad de Padres Nuestros, letanías, y Martín Lutero iba siguiendo todo el protocolo. Él era un abogado y era un teólogo, iba citando todo aquello, pero mientras iba subiendo aquella escalera donde vendían indulgencias para que la gente saliera del purgatorio, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: mas el justo por la fe vivirá. El justo, no por obras, no por sacrificio, el justo vive por la fe y por la fe del Hijo de Dios. Y si algo estudió Martín Lutero, que me encantaría ir el próximo año a Alemania a celebrar los 500 años de la Reforma, es que Lutero entendió el mensaje de la justicia y de la gracia de Dios. Y dice que cuando Satanás vino en su pensamiento y le dijo: Martín, tú eres esto y esto y esto y esto, no mereces encabezar la Reforma protestante, como el diablo te ha dicho a ti, no mereces que Dios te use, no mereces, no mereces. Dice que Martín Lutero se paró y le dijo al diablo: ¿sabes una cosa? Tienes razón, soy todo eso, y dado que todavía tengo esta naturaleza, tal vez puedo ser mucho más. Pero te tengo una noticia, Satanás. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque el Dios de toda gracia dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a vosotros, y los he llamado y los he puesto, aleluya, para que lleven fruto, y vuestro fruto permanece. Martín Lutero entendió el mensaje de la gracia y se sostuvo. Tienes que entender la gracia de Dios, porque va a haber altibajos en tu vida. Tienes que entender la gracia de Dios, porque va a haber conflictos emocionales. Tienes que entender la gracia de Dios, porque habrá circunstancias donde sentirás que estás solo y que estás perdido. Pero aquel que entiende la gracia de Dios saca fuerzas de flaqueza y dice: yo y Dios somos mayoría. Yo no soy cualquier persona, yo soy la niña de tus ojos, yo soy tu especial tesoro, yo soy lavado con la sangre de Jesús. No puedo dejarme derrotar, no puedo desmoralizarme. Sé quién soy en Cristo, porque conozco al Dios de la gracia. Hubo gente que en mi caminar con Dios, en un determinado momento me despreció, me humilló, me tuvo en poco. Escuche. Y lo que la gente dice sí nos afecta. Sí nos afecta emocionalmente, en nuestro estado de ánimo. Tal vez no ha recibido una palabra de valoración, al contrario, una palabra de desprecio. Todo eso nos afecta. Pero ¿sabe algo que yo aprendí a muy buen tiempo? Que yo estoy aquí por la gracia de Dios, y que Dios va a ser poderoso de llevarme de punto A punto Z, a pesar de mis imperfecciones, porque Él volverá a tener continuamente gracia y misericordia de nosotros. Te digo una cosa: nosotros batallamos para perdonar porque somos limitados, pero déjame te digo una cosa: este día yo estoy estrenando, y no es este traje porque es la tercera vez que me lo pongo, ni los zapatos, pero ¿sabe qué estoy estrenando?
nuevas son sus misericordias cada mañana. Alguien dele un aplauso al Señor. Hoy es una hoja en blanco en relación con Dios. No hay récord del pasado. Es una nueva oportunidad para amarlo y para servirlo. Y el día de hoy Dios quiere dos cosas. Número uno, que usted le conozca de esa manera. Y si usted está aquí, primera ocasión, o segunda, Él quiere que lo conozcas como ese Dios perdonador que quiere cambiar tu vida. Así que le voy a pedir, por favor, póngase de pie y dele un aplauso al Señor Jesús.